y a todos. Con gran gusto por parte del Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal, les doy la más cordial bienvenida al Simposio Internacional de Actualización del Comité 9, Salud y Producción Ovina y Caprina. En esta edición pues aborda una temática fundamental que es enfermedades de importancia en la ovinocultura y caprinocultura. Considero que este espacio de actualización técnica y científica representa una gran oportunidad invaluable para fortalecer la sanidad, el bienestar animal y la productividad de dos segmentos de la producción pecuaria muy importantes y que juegan un papel estratégico en la economía rural y el desarrollo sostenible en muchas regiones del país. Reconozco el trabajo del Comité Técnico número 9 por este compromiso para impulsar este tipo de encuentros que así como representa una oportunidad muy grande para atender estos temas. También cada panelista y experto y asistente de este simposio internacional representarán con mucho entusiasmo el intercambio de estas diferentes estrategias y experiencias que se tienen sobre el tema de la caprinocultura y la ovinicultura. Estoy convencido que esto va a redundar en propuestas que surjan a través de este seminario web para una buena toma de decisiones tanto en el ambiente técnico, en el académico y en lo productivo. Finalmente, les deseo el mayor de los éxitos en esta jornada de trabajo, de aprendizaje compartido, por lo que siendo las 9:49 de este día 6 de agosto de 2025, declaro formalmente inaugurados los trabajos de este simposio, deseándoles mucho éxito. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias por estar aquí con nosotros y darnos la bienvenida. Muchas gracias. Y bueno, vamos a comenzar el día de hoy, otra vez, nada más reiterando el agradecimiento a toda la parte técnica que nos ha apoyado de este Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal. Y también queremos, como parte organizadora de este evento, darle las gracias a todos los miembros del Comité número 9 de Salud y Producción Ovina y Caprina, quienes también han sido parte fundamental de este evento y nos han ayudado y además han arrojado en nosotros la confianza para llevar a cabo este evento. Gracias, compañeros, les agradecemos mucho este apoyo. Y bueno, pues ya sin más, vamos también a darles la bienvenida, la cordial bienvenida a todos ustedes, a todas y todos ustedes quienes están aquí con nosotros el día de hoy. Les agradecemos mucho la puntualidad, les agradecemos que ya estén aquí presentes. Y bueno, nada más para recordar un poquito, como ya lo dijo el doctor, vamos a tener una serie de charlas que están enfocadas a la parte sanitaria, a las enfermedades que tanto afectan a ovinos y caprinos, y se van a desarrollar en 2 días, el día de hoy y de mañana. Ambos días comenzaremos a las 10 de la mañana. El día de hoy finalizaremos a las 13 horas y el día de mañana a las 12. Esperamos que este ciclo de charlas sea muy aportador para todos, nos aporte muchísimo. Creemos que así va a ser porque tenemos ponentes de una gran calidad y trayectoria, tanto académica, en investigación y también muy enfocados a campo. Entonces, bueno, les damos la bienvenida y les agradecemos mucho el apoyo también a ellos. Y bueno, nosotros como miembros de este comité y como ya lo indicó el doctor, consideramos que es fundamental trabajar con la sanidad animal en México enfocada a ovinos y caprinos. Consideramos que el hecho de que estas enfermedades infecciosas estén presentes en nuestro país afectan tanto la producción de los animales y esto se ve reflejado en el decremento económico para nuestros productores y obviamente también en el bienestar de los animales. Entonces, creemos que debemos trabajar en conjunto para dar estas medidas de contención de estas enfermedades y que decrementen estos efectos negativos en los productores y en la producción animal a nivel nacional. Entonces, para empezar con estas pláticas del día de hoy, quiero presentarles a nuestro primer ponente y también darle la bienvenida y el agradecimiento de que esté con nosotros. Es un gusto que esté con nosotros. Es el doctor Víctor Hugo del Río Araiza, quien es médico veterinario zootecnista egresado de nuestra facultad y además también tiene estudios de maestría en ciencias por parte de esta misma institución. El doctor además tiene estudios de doctorado en
Ciencias Biomédicas, el cual obtuvo en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente está adscrito como profesor investigador en el Departamento de Parasitología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de esta misma institución. Esto desde el año 2019. El doctor es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y además es responsable del laboratorio de interacciones endocrino-inmunitarias en enfermedades parasitarias de esta misma institución. Cuenta con 25 publicaciones científicas en revistas internacionales indizadas de alto impacto y 9 capítulos de libros en temas relacionados con parasitología. Actualmente el doctor es editor de la sección veterinaria de la revista Biociencias, de un volumen especial de la revista Tropical Medicine and Infection Disease y el volumen especial de la interacción de parásitos con el huésped. Además, el doctor es certificado por Conservet en el área de parasitología y es miembro de la Asociación Mexicana de Parasitólogos Veterinarios, de la Sociedad Mexicana de Neuroinmunoendocrinología y del Comité 17 de Parasitología de este mismo comité del CONASA. Y bueno, además el doctor ha tenido diferentes premios y ha sido galardonado con diferentes premios asociado a su amplia trayectoria en el área de la parasitología. Doctor, le agradezco mucho que esté con nosotros y que nos imparta la plática titulada Resistencia antihelmíntica en cabras y borregos. Doctor, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias, doctora Yasmín. Pues para mí es un gusto haber sido nombrado para poder realizar esta charla. Quiero agradecerte primeramente a ti, también al doctor Francisco por esta invitación y pues con mucho gusto, ¿no? A hablar de un tema que es sumamente importante en estas especies y que pues realmente a veces no se le da la dimensión adecuada al problema que está pasando, sobre todo con el uso de estos antihelmínticos, no solo a nivel de nuestro país, sino a nivel global. Entonces, pues para empezar con la charla me voy a permitir compartirles la pantalla para que podamos iniciar. Ok. ¿Se ve bien ahí la presentación? Sí, doctor, la vemos muy bien. Perfecto. Pues el tema que me toca impartir el día de hoy tiene que ver con la parte de resistencia antihelmíntica en cabras y borregos. Realmente, al igual que la resistencia ante los antimicrobianos, la resistencia antihelmíntica, no solo en estas especies, sino en todas las especies de origen animal, lleva un serio problema. Por lo cual, pues tenemos que tomar medidas desde diferentes ángulos y desde diferentes puntos de vista para combatir el desarrollo de este tipo de problemas de resistencia. Y es un tema sumamente amplio en el que nos podremos llevar varias horas o varias sesiones hablando de él. Sin embargo, pues esta charla va un poquito más enfocada a, pues sí, definir lo que es esta resistencia antihelmíntica, pero también ver qué medidas de gestión nosotros como médicos veterinarios, en colaboración con los productores, las industrias farmacéuticas y las autoridades competentes, podemos realizar para disminuir esta presión de selección y disminuir este desarrollo rápido de resistencia que se ha generado en los últimos, no sé, 30 años, ¿no? A partir de 1980 ya se empezaron a reportar casos de resistencia antihelmíntica, particularmente en estas especies. Para lo anterior, pues el flujo que vamos a llevar de esta presentación, pues primeramente vamos a hablar qué es la resistencia antihelmíntica y cuál es el panorama de la resistencia antihelmíntica, tanto a nivel mundial como a nivel nacional en ovinos y caprinos. Hablaremos también un poquito de cómo es que se da ese desarrollo de la resistencia antihelmíntica, ¿no? Habrá factores que nosotros podamos controlar, pero habrá algunos otros que no, porque son factores inherentes al parásito, a su ciclo biológico, a los mecanismos que tiene para detoxificar su organismo de los compuestos que se ocupan normalmente para poderlos eliminar. También hablaremos un poquito que conozcan cuáles son los parásitos que se han reportado con mayor resistencia antihelmíntica en estas especies, cuáles son los factores de riesgo para que se pueda desarrollar de manera más acelerada la resistencia antihelmíntica, qué mecanismos de gestión o qué acciones podemos tomar o realizar para disminuir la presión de selección de la resistencia antihelmíntica y finalmente concluiremos con unas conclusiones generales de lo que vamos a ver durante esta charla.
Pues primeramente, ¿qué es la resistencia antihelmíntica? Pues así como nos lo dice la definición del libro, es que es una habilidad que tienen los parásitos para poder sobrevivir a una dosis de una droga que normalmente sería letal para la mayoría de los individuos de esa población de parásitos, y pues que esta resistencia va a ser de carácter genético y heredable. En general, esta resistencia va a ocurrir con aquellos fármacos que van a alcanzar concentraciones que van a matar a la mayor parte de la población de parásitos que son susceptibles, pero va a permitir que sobrevivan sobre todo los parásitos que son homocigotos resistentes o que, que tienen esta característica heredable de resistencia a este tipo de compuestos. Esta resistencia antihelmíntica en pequeños rumiantes, como lo mencioné anteriormente, ya es un serio problema a nivel mundial. Aquí en esta tablita lo que quiero ejemplificar, pues son los principales grupos químicos que existen para tratar las enfermedades parasitarias causadas como el mitos, como pueden ser los benzimidazoles, las lactonas macrocíclicas y el levamisol. ¿Cuál es el panorama que existe a nivel mundial? Pues bueno, haciendo un metaanálisis de datos existentes desde 1980 hasta 2020, por ejemplo, se ha visto que a nivel global la resistencia tanto en ovejas como cabras para los benzimidazoles va alrededor del 86%. En el caso de las lactonas macrocíclicas, aproximadamente el 52%, sin contar a la moxidectina, que tiene todavía un porcentaje mucho menor, y del levamisol alrededor del 48%. Parásitos en los que más se ha estudiado esto son algunos como el Moncus, que es muy frecuente también en los pequeños rumiantes, Tricostrongylus y Coperia. ¿Qué pasa en México? En México no tenemos muchos datos. Algunos de los estudios más serios que se han realizado en nuestro país, sobre todo competen al área de Yucatán y de Campeche, donde vean, ¿no?, el porcentaje de resistencia antihelmíntica que se ha reportado en estos estados, que puede llegar a ser hasta el 87 al 100% en el caso de los benzimidazoles, de un 85 al 100% en el caso de la ivermectina y de un 40 a un 60% en el caso del levamisol. Y pues también estos estudios van muy enfocados a parásitos como Moncus, Coperia, Tricostrongylus, generalmente en estos conocidos como tricostrongilidos. ¿Cómo es que se da este desarrollo de resistencia? Pues realmente para que se dé este desarrollo de resistencia se necesitan varias cosas. Primeramente, pues nosotros vamos a tener a individuos que van a tener parásitos de una línea susceptible y van a tener parásitos de una línea resistente. Para que se establezca esta resistencia en una población se deben cumplir unas condiciones. Primero, que haya gusanos con genes de resistencia antes de que se dé el tratamiento, incluso en números muy bajos, como vemos en esta imagen. Por ejemplo, aquí les puse un caprino, donde vemos en color verde las líneas susceptibles y en rojo los parásitos adultos que serían resistentes. Acá en la fase ambiental, en bolitas verdes, van a ver los huevos de los parásitos que son susceptibles, y en rojo los que son resistentes, así como las fases larvarias exógenas. También, ¿qué va a pasar? Pues que si nosotros aumentamos la proporción de genes de individuos con genes de resistencia debido a estos procesos de presión de selección, como es el tratamiento con un producto químico antihelmíntico, pues lo que vamos a empezar a generar en muchas ocasiones es que aumente la población de individuos que son resistentes y disminuya la población de individuos susceptibles. Aquí, si van viendo, va cambiando el número y el color de los parásitos adultos que se encuentran en rojo, también de los huevos y de las fases larvarias. ¿Qué va a pasar? Pues que estos individuos que son resistentes van a sobrevivir al tratamiento, que puede ser que haya sido un tratamiento que no fue bien aplicado por cuestiones de gestión, ya sea que no se calculó bien el peso del animal para tener una dosis correcta, que se aplicó un medicamento que no estaba en las condiciones óptimas para su funcionamiento, como en otras cuestiones que veremos un poco más adelante. Entonces estos individuos van a sobrevivir y se van a transmitir a los hospedadores y van a ser gusanos que son resistentes. Y esto va a crear parásitos resistentes para la siguiente generación.
Ok, ¿en qué parásitos se ha reportado resistencia antihelmíntica? Pues en esta tablita que está ahí en las pautas de la OMSA, de la OIE del 2022, pues podemos ver que en ovinos y caprinos pues ya se ha reportado para muchos de estos parásitos, algunos de los más importantes, Hemoncus, Teladorsagia, Trichostrongylus, algunos otros especies de tricoestrongílidos, y hablando de fuera de los nemátodos, también en tremátodos como Fasciola hepática, también en nuestro país. Entonces estamos viendo que la resistencia a este tipo de compuestos no solo es de un parásito, sino que ya hay varios parásitos involucrados en este problema. Y no solo basta decir que esta resistencia va enfocada a un solo tipo de grupo de antiparasitantes, no un grupo químico. Estos parásitos a veces ya tienen resistencia a 2 o hasta los 3 grupos químicos de los principales productos desparasitantes empleados en el mercado. Dentro de los factores de riesgo más importantes para que se dé el desarrollo de resistencia, pues primeramente los podríamos desglosar en algunos puntos. Uno de ellos que es muy importante es la propia biología del parásito. Estos parásitos van a tener genes de resistencia que van a poder estar sobreexpresando y que van a favorecer que, por ejemplo, ellos detoxifiquen de una manera más eficaz su organismo. Otro podría ser que disminuya la cantidad de moléculas diana a las cuales se unen los antiparasitarios para poder tener su efecto. Entonces, estas son cuestiones que hasta la fecha no podemos nosotros manipular, ¿no? A lo mejor con las nuevas herramientas de edición genética en un futuro se podría hacer que se silencien ciertos genes o se activen ciertos genes para que estos fármacos antiparasitarios pudieran utilizarse de manera mucho más efectiva. El ciclo biológico. El hecho de que nosotros como médicos veterinarios comprendamos y sepamos cómo es el ciclo biológico de los parásitos, también nos va a permitir que establezcamos medidas que sean menos dependientes del uso de productos químicos. A veces hacemos la inferencia de que el ciclo biológico en borregos y cabras es el mismo, cosa que no es así. Por poner un ejemplo, nosotros hemos trabajado con el parásito Moncus contortus y nos hemos dado cuenta que ahí hay un parámetro, ¿no? Que dicen que es el periodo de prepatencia, que es el tiempo que pasa desde que un animal se infecta con un parásito hasta que comienza a eliminar huevos en las excretas o en las heces. Se maneja muchas veces que el periodo de prepatencia es el mismo para estas especies. Sin embargo, nosotros que en experimentos recientes que hemos realizado en ganado caprino, hemos visto que este periodo de prepatencia es mucho más largo que en los ovinos. Y eso es una consideración que se tendría que tomar en cuenta al momento de que se hace, por ejemplo, el manejo de una pradera, ¿no? Decir, pues bueno, nosotros sabemos que en ovinos es de 21 días, estamos viendo que en caprino se va hasta los 25, 26 días. El hecho de que nosotros conozcamos este tipo de datos nos va a poder permitir tener otro tipo de manejo para disminuir la presión de selección, de resistencia y disminuir el uso de fármacos para el control de los parásitos. Hay que recordar que también los parásitos, su potencial biótico es muy amplio y que se ha visto que curiosamente las hembras que tienen mayor prolificidad pues son mucho más resistentes a muchos de los fármacos que se emplean. El hecho de cómo dosificamos los antihelmínticos, algo muy común y que ha favorecido también este desarrollo de resistencia, es la subdosificación. A veces es difícil que en todas las explotaciones tengamos herramientas para medir o tomar en cuenta el peso exacto de los animales para poder dosificar. Sin embargo, pues eso sería lo ideal, pero lo ideal no siempre es posible. A veces tenemos que recurrir a otro tipo de estrategias, como el hecho de que existen ciertas fórmulas, medir ciertos diámetros para que nos dé un peso estimado y con base en esto poder dar un tratamiento. O en algunos casos, algunos autores también mencionan que se podría tener el peso del animal más pesado de la explotación o del lugar donde se van a desparasitar a los animales y con base en ello a ese peso desparasitar a los otros individuos siempre y cuando tengan rangos de peso y tamaños y edades muy similares para que no varíe mucho este dato.
También se pueden utilizar muchas veces productos que no sean eficaces o poco eficaces. ¿A qué me refiero con eso? Que a veces puede haber errores en el almacenamiento, en el transporte de estos productos antiparasitarios, antihelmínticos, y pues con esto disminuir su eficacia. Usar agentes antiparasitarios administrados para controlar una especie de parásito pero que pueden seleccionar resistencia en otra. Aquí básicamente hacemos referencia a las lactonas macrocíclicas, que son consideradas endectocidas. ¿A qué me refiero con endectocidas? Que tienen efecto contra endoparásitos, pero también contra ectoparásitos, endoparásitos, gusanos, ectoparásitos. Podríamos estar hablando de cuestiones como las garrapatas. ¿Qué pasa ahorita, por ejemplo, no? Ahorita que tenemos el problema serio de la cuestión del gusano barrenador, pues existen ciertas pautas que se dan acerca de tratamientos cuando se da un caso positivo a este tipo de ectoparásitos. ¿Qué va a pasar? Que uno de los tratamientos que se recomienda es la ivermectina al 1%, administrada, inyectada, pero no solo al animal que está infestado con esta mosca, ¿no? Sino que se recomienda que se desparasiten o que se les administre este compuesto a los animales que están cerca de él. ¿Qué podría pasar? Pues que sí se está teniendo el control de esta mosca, pero al ser un compuesto endectocida, también se esté generando una presión de selección para los endoparásitos, ¿no? Eso no lo sabemos todavía, pero pues podría ser este tipo de cuestiones las que pasan así con estos compuestos que son de amplio espectro. También, pues al momento de que se introducen nuevos animales a una explotación, pues estos animales viajan con sus parásitos muchas veces, ¿no? Y si vienen de una explotación o de una región donde hay problemas de resistencia, es muy probable que los parásitos que van a traer en su interior sean parásitos resistentes. Y a lo mejor en la explotación a la que llegaron no tenemos todavía ese problema, pero pues si no tomamos las medidas de precaución adecuadas, podríamos estar generando que estos parásitos resistentes se establezcan en la pradera o en la nueva explotación a la que están llegando este tipo de animales. Entonces eso siempre hay que tomarlo en consideración. Aparte de estos factores hay muchos otros, ¿no? Ya hablamos un poquito de la subdosificación. Cuando uno dosifica muy frecuentemente con un mismo grupo químico o a veces con productos farmacéuticos que aunque pertenezcan a grupos químicos diferentes podrían tener el mismo mecanismo de acción. Usar desparasitantes con eficacia reducida, ya también lo comentamos ahorita, que puede ser por cuestiones de manejo o de gestión, el movimiento de animales, los factores de parásito propios, como el potencial biótico, la expresión de genes de resistencia, la concentración a la que muchas veces ocupamos los productos químicos, la mala dosificación, a veces pareciera que no, pero a veces no sabemos calcular las dosis de los fármacos que vamos a estar empleando. Uso de parasiticidas que no son eficaces, lo vamos a tratar un poquito más adelante, pero aquí es importantísimo que nosotros realicemos medicina basada en evidencias, que nosotros hagamos diagnóstico para saber qué es lo que tenemos y cómo lo vamos a atacar, porque a veces se dan fármacos que no tienen el espectro contra lo que nosotros nos estamos enfrentando. Entonces la única forma de saber a lo que nos estamos enfrentando y poder dar un tratamiento dirigido es realizando diagnóstico. Manejo y almacenamiento inadecuado de fármacos, también ya lo mencionamos. Los parásitos tienen fases hipobióticas. Este término de hipobiosis es como que los parásitos disminuyen su metabolismo, se quedan embebidos ahí dentro del organismo, de las mucosas del órgano que están afectando, ¿no? Podría ser el abomazo, el intestino, y cuando están en estas formas hipobióticas no son susceptibles al uso de los fármacos, ¿no? Solamente cuando salen de este estadio y se empiezan a mover son susceptibles. Entonces esta cuestión también de la biología básica del parásito pues nos va a estar favoreciendo probablemente el desarrollo de resistencia. Desparasitación en las épocas que no hay parásitos, pues aquí lo pongo como si fuera una pregunta porque pues puede aplicar en cuanto al mantenimiento del refugio. También lo mencionaremos un poquito más adelante en la parte del mantenimiento del refugio de las fases de parásitos que son susceptibles. Pero aquí en pregunta es de, pues si un animal no tiene parásitos y desparasitamos, ¿se generará resistencia?
Pues no, porque a fin de cuentas el que genera resistencia es el parásito, no el hospedador. Ahí hay también algunas cuestiones que se pueden discutir. En cuanto a los factores inherentes a los parásitos, pues aquí hay algunas cuestiones como el incremento de mecanismos de expulsión celular. Aquí hay bombas de flujo tipo glicoproteínas P que están ayudando al parásito a que se pueda detoxificar su organismo más fácil. También aumenta el metabolismo del fármaco, lo degradan los parásitos antes de que lleguen a alcanzar su blanco, y de esta forma pues también estos genes que codifican para estas cuestiones de metabolismo también son heredables. Mutaciones en los sitios de unión del fármaco, mutan estas células o estas dianas donde se unen los fármacos, y esto va a reducir la afinidad o la efectividad de los fármacos. También disminuyen la expresión o la cantidad de este tipo de receptores, reduciendo el impacto farmacológico que pueden llegar a tener los compuestos antihelmínticos. En esta tablita, aquí vemos algunas clases de los antihelmínticos más utilizados, el mecanismo de acción que llevan a cabo y cuáles son los mecanismos de resistencia principal. Por ejemplo, los benzimidazoles se unen a la beta-tubulina, impiden la polimerización de estos microtúbulos, y pues el mecanismo de resistencia principal que tienen los parásitos es la mutación en algunos genes como el F200Y, el F167Y y en la beta-tubulina de isotipo 1. En cuanto a las lactonas macrocíclicas, pues estas se van a unir a canales como el GABA, y pues el parásito lo que puede generar es mutación en este tipo de canales y la sobreexpresión de glicoproteínas B. En el caso de los imidatosoteazoles y las tetroidopirimidinas, estos son agonistas de los receptores nicotínicos para acetilcolina, y lo que van a generar es una parálisis de los parásitos, y pues lo que el parásito hace es expresar este tipo de receptores, disminuye su expresión o genera que estas formas o estas subunidades receptoras estén truncas y no se pueda acoplar el fármaco y llevar a cabo su efecto. Entonces, como vemos, los parásitos tienen una buena cantidad de mecanismos para poder evadir el uso de los fármacos y detoxificar su organismo de forma importante. Eso pues es difícil que nosotros como médicos veterinarios lo podamos gestionar. Sin embargo, hay otras prácticas que nosotros sí podemos realizar, y en estos principios de gestión para disminuir la selección de resistencia, lo primero que tenemos que ver es conocer si existe resistencia y conocer el nivel de resistencia antihelmíntica. Para esto, pues hay distintas prácticas, como lo de medicina basada en evidencias. Hay pruebas de resistencia antihelmíntica que pueden ser realizadas de forma in vivo o in vitro. También, pues podemos reducir la frecuencia de los tratamientos cuando sea posible y realizar lo que se llama la desparasitación selectiva dirigida. También aplicar dosis completas, como se describe en la ficha técnica de los productos, que ahorita vamos a ir desglosando cada uno de ellos, pero van a ver si se puede o no se puede según lo que nos dice la ficha técnica. Y también pues siempre es importante que nosotros utilicemos fármacos que se encuentran en buenas condiciones y que son de alta calidad. La parte de medicina basada en evidencias, como se los mencionaba, es el diagnóstico. Es importantísimo que nosotros realicemos diagnóstico para saber a qué nos estamos enfrentando. Las prácticas, sobre todo en este tipo de especies, ya de decir cada 6 meses vamos a desparasitar, ya no son tan viables, ¿no? Nosotros tenemos que ver que realmente se necesite desparasitar, tomando en consideraciones muchas otras cosas como el manejo integrado parasitario. Sin embargo, lo que ahorita quiero que noten es que es importantísimo realizar diagnóstico. ¿Por qué técnicas? Pues dependiendo de los parásitos que sospechemos. Si nosotros sospechamos de tricoestrongílidos, parásitos gastrointestinales, pues podremos hacer una técnica cualitativa, como es la técnica de flotación. Si sospechamos de algún trematodo importante, como podría ser fasciola hepática, pues tendremos que hacer la técnica de sedimentación.
Y pues en el caso del manejo integrado también, pues podemos volverlo cualitativo, cuantitativo. Entonces pasaríamos ya a realizar una técnica como es la del McMaster, que nos indica la cantidad de huevos por gramo de heces que se están eliminando, y esto pues a veces va muy relacionado con la cantidad de parásitos adultos que tiene un hospedero. Aquí en esta tablita que pueden encontrar en un libro que se editó por allá del 2015, donde participaron los expertos del Comité 17 del CONASA de Parasitología y Parasiticidas, y que lo pueden encontrar de forma gratuita. Es el manual de diagnóstico, de técnicas para el diagnóstico de parásitos con importancia en salud pública y veterinaria. Y viene esta tablita, ¿no? Donde nos dice, pues dependiendo del parásito, si se considera una infección leve, ligera, moderada o grave. Y aquí marco encerrados en rojos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, de fasciola hepática, con que se tengan más de 20 huevos por gramo de heces, pues ya se empezaría a poder considerar una infección grave, mientras que de los tricoestrongílidos, pues más de 2000 huevos por gramo de heces ya nos podrían ayudar a tomar decisiones acerca de si se tendrían que desparasitar esos animales o no. ¿No? Y empezamos a ver cómo podemos tomar otras herramientas para tomar determinaciones en cuanto al tratamiento y pues evitar dentro de lo posible el uso de compuestos químicos para el control de los parásitos. Ya que sabemos qué parásitos tenemos, pues lo que también se recomienda hacer y que muchas veces no se aplica son las pruebas de resistencia antihelmíntica. Como les había comentado, hay pruebas que pueden ser in vivo o pruebas in vitro. Algunas de las más sencillas y las más empleadas pues son las pruebas in vivo, particularmente la prueba de reducción del conteo de huevos en heces. Este tipo de pruebas in vivo se van a realizar en el animal hospedador y van a evaluar directamente la eficacia del fármaco que estamos empleando en condiciones reales. También por ahí hay otra prueba de necropsia que pues básicamente se realiza solamente en investigación, porque pues implica el sacrificio de los animales para ver si el tratamiento que nosotros administramos está disminuyendo o eliminando más del 95% la población de los parásitos adultos que podemos encontrar en el tracto gastrointestinal. En cuanto a las pruebas in vitro, pues ya aquí se realizan en laboratorios, ya sea con otras fases del ciclo biológico del parásito, como podrían ser los huevos o las larvas. Ahí hay pruebas como la prueba de inhibición de la eclosión de huevos, la prueba de desarrollo de las larvas, la prueba de inhibición de la migración y algunas pruebas moleculares que también se pueden realizar, donde nosotros podemos ver si aumenta o disminuye la expresión de algunos genes de resistencia en la población de parásitos de interés. Aquí en esta tablita, pues lo que podemos ver son las ventajas y las limitaciones de cada una de las pruebas. La prueba que más se realiza, como lo comenté, es la de reducción del conteo de huevos en heces. Se pueden evaluar cualquier fármaco de estos tres grupos y no solo esos, ¿no? Si nosotros estamos evaluando compuestos de origen natural o nuevos compuestos químicos para el tratamiento de enfermedades parasitarias, pues se puede ocupar este tipo de prueba, que es una prueba que tiene la ventaja de que está estandarizada y que es fácil de aplicar. Y pues como limitaciones, pues es que se va a necesitar un periodo de tiempo para que podamos dar un seguimiento y que pues cuando las infecciones son leves, es una prueba que es menos sensible. Ya pasando a pruebas in vitro, pues hay algunas otras que hay algunos fármacos que no van a tener, por ejemplo, efecto contra los huevos, otros que sí, como es el caso de los benzimidazoles. Por eso esos fármacos se pueden evaluar mediante la inhibición de la eclosión de los huevos. Es una prueba que también es sensible y es específica, pero pues que tiene la desventaja que solamente va a servir en el caso de los fármacos que tienen acción ovicida contra los huevos. Ok, la prueba de desarrollo larvario también puede evaluar múltiples fármacos, puede detectar resistencia cruzada entre grupos químicos de distintos fármacos, pero pues ya para estos a veces se
requieren laboratorios que son especializados. La prueba de inhibición de la migración también puede servir para las lactonas macrocíclicas, para el levamisol, pues es una prueba funcional y pues es de las menos usadas porque es un poquito complejo cómo se tiene que realizar. Y las técnicas moleculares como el PCR cuantitativo en tiempo real, pues también pueden evaluar distintos fármacos, tienen la ventaja de que son altamente precisas, pero ya se requiere equipo molecular, personal especializado en realizar las técnicas y el conocimiento de los genes que están involucrados en los procesos de resistencia antihelmíntica. Solamente voy a mencionar el fundamento rápido de la prueba de la reducción del conteo de huevos en heces, porque es la que se podría aplicar con mayor facilidad a nivel de campo. Esta prueba lo que quiere es demostrar si nos estamos enfrentando a una población de parásitos resistentes. Y básicamente lo que es el fundamento es que en una pradera pueden existir larvas infectantes de parásitos susceptibles o resistentes. Y que también los animales de estas unidades de producción van a estar consumiendo larvas infectantes de parásitos susceptibles en la pradera. Y el uso de antihelmínticos comerciales provocará la muerte de las poblaciones de nematos de los animales tratados. ¿Cómo se va a traducir esto? Pues esto se traduce en una disminución en la cantidad de huevos por gramo de heces de estos nematos gastrointestinales que son excretados por las heces de los animales tratados, comparado con la excreción de huevos en un grupo control que no va a recibir el tratamiento. ¿Cuál es el otro lado de la moneda? Si los rumiantes consumen larvas infectantes que son resistentes a alguna de las drogas y se encuentran en la pradera, ¿qué va a pasar? Pues en estos animales tratados sí va a existir una reducción, pero no en la magnitud establecida por dicha droga sobre la cual está hecha esta prueba, aún usando una dosis correcta de un antihelmíntico comercial. Entonces esto nos está diciendo, sí va a matar a algunos, pero algunos también van a sobrevivir. Y todo esto se ve reflejado con, si son susceptibles, una disminución en la cantidad de huevos eliminados en las heces, y si son resistentes va a existir esa disminución, pero no en la magnitud que nosotros esperamos. ¿Y cómo es que se interpreta esto? ¿No? Pues dicen, si esta reducción es igual o mayor al 95% en comparación con nuestro animal, con nuestro animal no tratado, estamos hablando de que el fármaco es eficaz. Si la reducción se encuentra entre el 90 y el 95%, podríamos estar hablando de una posible resistencia. Y finalmente, si la reducción es menor al 90%, es cuando se dice que ya hay una resistencia confirmada, que estos fármacos en esa población específica de parásitos no están funcionando adecuadamente, probablemente por cuestiones dadas por la resistencia antihelmíntica. Otra de las acciones que podemos realizar para disminuir la presión de selección y el desarrollo de resistencia antihelmíntica es la desparasitación selectiva dirigida. ¿Esto a qué se enfoca? Pues a tratar solamente a los animales que en realidad van a necesitar tratamiento. Ya eso de medicar a toda la población, no. Simplemente tratar a los que lo necesitan. ¿Y cómo vamos a saber eso? Pues hay distintas formas, ¿no? O distintos parámetros que podemos tomar en consideración para saber si ese animal necesita ser desparasitado o no. Y esto parte también de la cuestión de la superdispersión en los parásitos, ¿no? Que puede existir en las cargas parasitarias, donde nos dicen que cerca del 25% de los animales van a ser bajos eliminadores, el otro 25% van a ser altos eliminadores, y más o menos la mitad de la población van a estar en la media, ¿no? Tiene una distribución gaussiana este tipo de distribución de la carga parasitaria. Aparte de que de este parámetro de cuantitativo como es la eliminación de huevos por gramo de heces, hay otros puntos que nosotros podemos checar y que nos pueden dar una indicación de que nos estamos enfrentando a un problema parasitario, y está este artículo del 5-Point Check,
donde se nos dice que cuando sospechamos de nematos gastrointestinales en especies como ovinos y caprinos, podemos utilizar estos puntos para tomar determinaciones en cuanto a los criterios que vamos a utilizar para decir si desparasito este animal o no lo desparasito. El primero de ellos es el FAMACHA, que es una guía que hace una correlación de la conjuntiva ocular, del color de la conjuntiva ocular, con el grado de anemia que se puede estar presentando. Esta tablita fue desarrollada con un parásito que se llama Hemoncus contartus y solamente está validada para Hemoncus y solamente en ovinos. Hay investigadores profesores que están intentando ver si esto también se podría estandarizar para la especie caprina. Y hay que recordar que pues Hemoncus no es el único parásito que se alimenta de sangre, hay otros, ¿no? Pero pues si se sospecha altamente de que, o ya se sabe que en esta pradera o en esa explotación hay casos importantes de hemoncosis, pues se puede utilizar este tipo de pruebas. Es una prueba que es cualitativa, como algunas de las que vamos a ver aquí, y que están sujetas a la interpretación del médico veterinario, ¿no? Porque alguno podría decir, pues para mí yo veo la conjuntiva con un color como el 3, que es el borderline, o el límite, y a lo mejor otros ojos dicen, no, pues yo la veo como el 4, donde te dice, sí, ya tienes que desparasitar, ¿no? Y pues ya, a lo mejor en los parámetros extremos, como en el 1 o en el 5, no hay tanto problema, pero sí en los parámetros intermedios. También los parásitos, muchas veces también estos hematófagos van a causar edema, sobre todo edema submandibular. Puede haber también secreción nasal por ectoparásitos como las larvas de Oestrus ovis. Podemos también medir la condición corporal. Esto de la condición corporal pues no es un indicativo para saber si la infección parasitaria pues está teniendo alguna repercusión en cuanto a los parámetros productivos de las especies, y el grado de diarrea, que también nosotros podemos ver la cantidad de diarrea que está pegada en los miembros posteriores de los animales, asignarle un valor numérico, y juntando todo esto, aparte de los datos de los huevos programa S, podremos tomar ciertas determinaciones en cuanto a desparasitar o no. Aplicación de dosis completas. Aquí pues nos indican que nos tenemos que guiar por la información de la ficha técnica, pero pues esto no siempre es la realidad de las especies. Muchos de los antihelmínticos no traen dosis para ovinos y caprinos. Dicen, esta es la dosis para bovinos, no viene especificado en las fichas técnicas qué es lo que pasa en estas otras dos especies, o se usa de forma indistinta. Aquí pongo algunos ejemplos, ¿no? Miren, dosis bovinos, ovinos y caprinos, 1 mililitro por cada 50 kilogramos de peso corporal. Este otro compuesto que tiene levamisol, ovinos y caprinos, también nos dice que es la misma dosis. Y por acá otro más, ¿no? Donde también nos están hablando de manera indistinta de su uso en cuanto a ovinos y caprinos. Sin embargo, pues esto no es correcto. Realmente el metabolismo de los caprinos es mucho más acelerado, y hace un par de años, bueno, ahí del 2021, también miembros del Comité 17 de Parasitología y Parasiticidas se dieron a la tarea de realizar este tipo de cuadros donde podemos observar, son trípticos que realizaron en colaboración con Infarbet, donde vemos cómo las dosis para desparasitar ovinos no son las mismas que en caprinos. Aquí está, por ejemplo, vamos a ver de los benzimidazoles algunos ejemplos. Albendazol, febendazol, ovinos, 5 miligramos por kilogramo. ¿Qué está pasando en el caso de los caprinos? 10 miligramos por kilogramo. Entonces, si desde hace muchos años se lleva esta práctica de desparasitar con las mismas dosis, independientemente si es una especie u otra, en el caso de los caprinos estaríamos cayendo en una cuestión de subdosificación. En el caso de los imidazotiazoles es igual. Vemos que en ovinos es alrededor de 7.5 miligramos por kilogramos, y en los imidazotiazoles no llega a ser el doble, pero estamos hablando de 12 miligramos por kilogramo. De las lactonas macrocíclicas, 0.2 miligramos por kilogramo en el caso de los ovinos, y sí, en el caso de los caprinos nos vamos a lo doble, ¿no? Entonces siempre hay que tener en consideración que aunque la ficha técnica nos indique que la dosis es la misma para estas especies, no lo es. Y tenemos que
desparasitar con base en las dosis específicas para cada una de las especies con las que estemos trabajando. Del mantenimiento de los fármacos, pues es algo que a veces parece que es lógico, pero a veces lo digo o de sentido común, pero pues a veces el sentido común no es el más común de los sentidos. Hay algunas indicaciones que nos dan los propios laboratorios farmacológicos en las fichas técnicas, y pues ahí nos dicen cómo se tiene que mantener este tipo de productos, protegerlos de los rayos ultravioleta, utilizar agujas exclusivamente para sacar la dosis del frasco si el producto lo permite, resuspender de forma adecuada las suspensiones orales. A veces se olvida este paso, no se resuspende y entonces pues no se está administrando la dosis que debería de ser. Cuando nos sobra, pues no hay que devolver el sobrenadante a los frascos a los frascos que ya están abiertos. No usar si nosotros ya vemos algún tipo de contaminación, como podría ser un cuerpo extraño o algún residuo que no sea conocido. Siempre revisar la caducidad. No comprar fármacos si la tapa está dañada o violada, si no tienen etiqueta, si no hay número de lote, si no es visible la caducidad. También, pues, evitar la contaminación ambiental, porque ¿qué pasa? Pues muchos de estos productos tienen efecto contra organismos de vida libre. Si nosotros no desechamos de manera adecuada estos envases o frascos donde vienen los productos antihelmínticos, también pueden tener una implicación importante en las especies de vida libre y no necesariamente de parásitos. No hay nemátodos de vida libre que juegan papeles muy importantes en el ecosistema y que podríamos estar dañando por un desecho inadecuado de los residuos de los fármacos antiparasitarios. Hay algunas otras cuestiones de gestión, por ejemplo, mantener las poblaciones de gusanos susceptibles. A esto me refiero al mantenimiento del refugio. Aquí se menciona que se deben de aplicar tratamientos aparte de cuando sean necesarios, cuando las poblaciones refugio sean elevadas. Esto generalmente se da en las épocas de lluvias, primavera, verano, cuando el ambiente es cálido y húmedo. También, pues, lo mencionamos un poquito hace rato, que los tratamientos se deben aplicar a los animales. Antes del tratamiento, a lo mejor un análisis coproparasitoscópico durante la cuarentena, de ser necesario, tratar para evitar que estos animales recién introducidos que vienen con sus animalitos en el interior también traigan estos parásitos que pueden importar la resistencia. En el mantenimiento del refugio, aquí en esta primera imagen podemos ver, así como en estas heces azulitas, pues lo que serían poblaciones o un refugio de animales que son susceptibles al uso de fármacos antiparasitarios. Con la R, que hay resistentes, como vemos, pues en el refugio, cuando hay una gran cantidad de materia verde donde se alimentan los animales, pues vamos a tener una gran cantidad de animales, de parásitos susceptibles. Al interior del borreguito, pues en bolita azul vemos también a los adultos que serían resistentes y pues aquí los que son susceptibles. ¿Qué va a pasar cuando se da un tratamiento y se trasladan animales a pasturas seguras? Cuando no se da un tratamiento adecuado, pues puede ser que la mayoría de los parásitos adultos o de los parásitos que se encuentran en el interior del organismo del hospedador mueran. Pero si sobreviven los resistentes y lo llevamos a una zona libre, limpia y segura, pues estos individuos resistentes se van a empezar a reproducir. ¿Y qué va a pasar? Pues que sus crías, al ser características heredables genéticamente la resistencia, pues vamos a tener praderas altamente contaminadas con individuos resistentes. En el segundo ejemplo, ¿qué pasa? En el de aquí de la mitad, ¿cómo se puede dar esta resistencia antihelmíntica? Cuando hay una pradera donde hay un refugio de animales susceptibles y pues no se da tratamiento, pues lo único que vamos a tener es que se va a mantener el refugio igual, que a lo mejor sería algo deseable si nosotros no vemos que haya efectos en la salud de los animales ni pérdidas debidas al parasitismo en cuanto a su producción.
Y finalmente en el tercero, pues ¿qué va a pasar? Pues cuando se da esta resistencia antihelmíntica, cuando se da una dosificación y un traslado a una pastura que ya está contaminada. Sí va a haber un poco más de parásitos resistentes, pero el mantenimiento del refugio de parásitos susceptibles se va a mantener, que es lo que muchas veces queremos. En los animales de producción no se quiere una eliminación total del agente causal. Se quiere que la cantidad de parásitos sea tan baja, o sea, baja, pero para que se pueda mantener una inmunidad sin que haya deterioro de la salud o disminución en los parámetros productivos. No es una eliminación total del agente causal. Que esto pudiera tener otras implicaciones a futuro, no lo sabemos, no se ha estudiado, pero pues por el momento eso es lo que se quiere, ¿no? Tratar durante la cuarentena, pues es importantísimo, ¿no? A veces no se realizan análisis coproparasitoscópicos para dar estos tratamientos de ser necesario, entonces pues siempre se tiene que realizar, ¿no? Yo me iría más que tratarlo inmediatamente, hacer el análisis coproparasitoscópico, ver cómo viene, independientemente si tiene muchos o pocos, porque yo no sé si de dónde viene ese animal ya hubo reportes de resistencia, pues si vemos que hay parásitos de manera importante, pues mejor desparasitar, porque no vaya a ser que sea una población resistente de parásitos la que viene al interior de estos animales que están entrando a la producción nueva. Algunos otros principios de gestión pues ya vienen, ¿no? Utilizar métodos no químicos para el control. Aquí podemos aplicar también una gran cantidad de manejos gestivos, como pues sería el utilizar animales mayores u otras especies hospedadoras para pastar en pastizales contaminados por gusanos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, los parásitos de borregos y cabras son específicos de estas especies y no van a afectar a otras especies como a caballos ni viceversa. Entonces podría ser que si en esa pradera, y si es posible, si se tuvieron borregos y cabras y después entran caballos, pues los caballos van a consumir las larvas infectivas de los parásitos de los borregos y las cabras y no van a manifestar enfermedad porque no se pueden establecer en otra especie que no es su hospedero definitivo. Y de la misma forma, ¿no? Si los caballos contaminan con parásitos que son específicos de caballos, pues no van a infectar, no se van a desarrollar formas infectivas que puedan afectar a los borregos y a las cabras si es que regresan a esa área posteriormente a que salgan los caballos. Estabular para evitar el acceso a los pastizales infectados. Esto no siempre es posible, pero sí hay que recordar que las nematodosis gastrointestinales básicamente son enfermedades que se presentan en animales en pastoreo. Difícilmente se van a presentar en animales que se encuentran en condiciones de estabulamiento, y esto podría ser a lo mejor porque pues a lo mejor van a la pradera, cortan el pasto fresco por la mañana y posteriormente lo llevan a los corrales y se los dan hacia los animales, ¿no? Ahí sí podría, pero pues es difícil. Generalmente, como se los menciono, se consideran enfermedades que se presentan en animales que se encuentran en pastoreo. El uso del pastoreo rotacional, nos va a ayudar ¿a qué? A que pues si hay fases de los parásitos de vida libre, las formas infectivas son las larvas de tercer estadio. Estas larvas de tercer estadio pueden vivir por un periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque ya no se alimentan, están cubiertas por una parte de su cutícula que le llaman vaina, que ya no les permite su alimentación. Entonces, si nosotros ocupamos las praderas de forma adecuada, lo que vamos a generar es que esas larvas que se desarrollaron, pues mueran, ya sea de inanición o por la desecación, por el mismo efecto de los rayos solares, puedan morir. Y entonces cuando los animales regresen a esa parte, pues ya la mayoría, si no es que todas las fases de vida libre del parásito se van a morir y por ende pues nos van a reducir de manera importante la infección en estos animales. Y finalmente la parte del manejo integrado parasitario. El manejo integrado parasitario junta muchas estrategias para no utilizar tanto productos químicos y con ello disminuir el desarrollo de resistencia. Este tipo de prácticas se pueden llevar tanto en el hospedero o en el hospedador
como en la parte exógena del ciclo biológico de los parásitos. Por ejemplo, se ha planteado el uso de hongos nematófagos, esta parte, ¿no?, de control biológico, un organismo que se coma a otro. Hay hongos que se pueden comer a los nemátodos de los parásitos, sin embargo, y ahí sí yo siempre he tenido mi precaución al hablar de esto. Recordemos que hay nemátodos de vida libre que juegan un papel importante en el ecosistema también. ¿Qué podría pasar al usar estos hongos nematófagos? Sí, se van a comer a las larvas de los parásitos, pero también podrían estar teniendo un efecto sobre los nemátodos de vida libre, ¿no? Por eso las personas que trabajan en la investigación de este tipo de compuestos, espero que siempre tengan en consideración eso, ¿no? Nuestros grupos controles, donde podamos ver si no se está afectando este tipo de poblaciones de forma indirecta. Pero es un tema muy, muy interesante. El pastoreo rotacional ya lo mencionamos también, y pues ya al interior del hospedero, vacunación. Hay investigadores, no solo en México, sino en el mundo, que están trabajando en el desarrollo de vacunas contra este tipo de parásitos. Un trabajo sumamente complicado y largo, porque los parásitos son unos genios en la evasión de la respuesta inmune, y uno de los mecanismos más importantes que tienen es la evasión de la respuesta inmune, y también la variación antigénica. Probablemente están agarrando, o en este momento se toman antígenos que son altamente inmunogénicos, y a lo mejor en 2 años el parásito ya cambió este tipo de secretar este tipo de compuestos, y el sistema inmune ya no los reconoce. Pero pues es algo en lo que están trabajando muchos investigadores. La investigación va muy encaminada en el área de parasitología a estas dos partes, a la parte de vacunación, a la parte de desarrollo de nuevos fármacos, sin dejar fuera pues también, ¿no?, que los extractos de algunas plantas o hongos pueden ser prometedores en el tratamiento de enfermedades causadas por helmintos. También hay otro tipo de plantas que se pueden comer a los nemátodos, el uso de partículas de cobre, y lo que ya habíamos mencionado, ¿no?, de la desparasitación selectiva dirigida. A lo mejor vemos que es un animal, o son animales que pues no tienen pérdida de peso, que tienen buena condición corporal, que aunque tienen parásitos, están eliminando una cantidad muy baja, menos de 200 huevos por gramo de heces, no tienen signos de anemia. Entonces diría yo, pues ese, ¿para qué lo vamos a desparasitar? No necesita ser desparasitado, ¿no? Y pues si ya nos vamos al otro extremo, pues tiene una anemia bastante fuerte, bajo de peso, la condición corporal es menor o igual a 2, está eliminando una muy buena cantidad de parásitos. Pues hay que enfocarnos a ese animal sí darle tratamiento, ¿no? Esa es la desparasitación selectiva dirigida. Finalmente, pues este es un trabajo, lo de la resistencia antihelmíntica, que recae, tiene responsabilidades muchas personas en muchos ámbitos, ¿no? Aquí falta poner la responsabilidad de las autoridades. También las autoridades tienen responsabilidades en esta cuestión del desarrollo de la resistencia antihelmíntica. La misma industria, por ahí debe proporcionar la información que le soliciten las autoridades competentes. Tiene que aplicar programas de farmacovigilancia, ¿no?, que casi no se hace. No hay una farmacovigilancia para ver si hay efectos adversos al uso de antiparasitarios, o el hecho de ver si ya no están funcionando de la manera correcta. Deben proporcionar la información del uso adecuado y responsable en la ficha técnica de los productos. Hay algunos que están muy bien descritos, otros que les faltan información, como ya lo vimos en la parte de la dosificación, y pues se tiene que cumplir con toda la normatividad que está establecida. El veterinario, nosotros como médicos veterinarios tenemos que detectar y notificar los problemas de seguridad y eficacia también de los fármacos. También entramos en la parte de farmacovigilancia, realizar las pruebas y dar suministro de información acerca de la resistencia, y también instruir a los productores para que se elijan los fármacos antihelmínticos que se requieren. Todo esto va de la mano a la medicina basada en evidencias, y el productor pues tiene que tener siempre un asesoramiento veterinario para elaborar planes de tratamiento si son necesarios, o algunas otras medidas preventivas para controlar la transmisión de parásitos, respetar el uso adecuado y registrar los
tiempos de registro de los antihelmínticos, llevar registros en orden. Todo esto va a llevar registros en orden, reportar los efectos adversos observados. Por ahí también de la industria farmacéutica, ¿no? Que a mí también siempre me entra la duda. ¿Cada cuánto una empresa farmacéutica valida que la dosis que nos dice en la ficha técnica, que a lo mejor es una dosis que establecieron hace 15, 20 años, sigue funcionando? Y si desde ahí pues no se hacen estos estudios para validar la eficacia de los fármacos, pues desde ahí estamos mal, ¿no? Pero pues que quede claro que esto es un trabajo que nos compete a todos. Como conclusiones finales, pues hay que recordar que este problema de la resistencia antihelmíntica ya es un serio problema a nivel global, que existe una gran cantidad de factores de riesgo para que se desarrolle de esta resistencia, desde factores que son propios o inherentes al parásito hasta cuestiones relacionadas con la gestión y el uso de los compuestos antihelmínticos, que la medicina basada en evidencia es importantísima, así como el manejo integrado parasitario para disminuir que se desarrolle rápidamente el desarrollo de resistencia antihelmíntica. Combatir este desarrollo de la resistencia es una responsabilidad que compete a todos: autoridades, la industria farmacéutica, los médicos veterinarios y los productores. Además, se necesita seguir trabajando muchísimo en investigación. Hay muchísimos huecos en el conocimiento en esta parte. Hay muchísimos colegas que trabajan en desarrollo de fármacos nuevos, que es tardadísimo, y más de 10 años y con una inversión capital bastante elevada. Desarrollo de vacunas. Por ejemplo, yo en mi área de trabajo sobre todo con cuestiones que van muy enfocadas a la biología, ¿no? Y a ver cómo este microambiente que le propicia el hospedero al parásito podría estar influyendo o perjudicando en cuanto al desarrollo de la resistencia antihelmíntica. No lo sabemos. Son todavía por ahí algunas ideas que estoy planeando para un proyecto futuro que van encaminadas a ver efectos de los hospederos sobre los parásitos y ver si esto influye en el desarrollo de resistencia antihelmíntica. Y siempre me gusta poner esta imagen porque pues estos fenómenos son bastante complejos, ¿no? Los fenómenos biológicos, fenómenos de resistencia antihelmíntica son muy complejos y necesitamos trabajar de manera conjunta, de forma multidisciplinaria e interinstitucional para poder tener un panorama más preciso de lo que en realidad está pasando, porque a veces nosotros, si solamente estamos viendo el problema desde un ángulo, nos perdemos de algunas otras observaciones que son muy valiosas. Entonces, pues esta dinámica siempre es importante trabajar, en este caso a lo mejor también con otros comités, para poder realizar mejores estrategias ahorita hablando de esto, en cuanto al uso de los antihelmínticos y al desarrollo de la resistencia antihelmíntica. Pues de mi parte sería todo. Muchas gracias y estoy al pendiente de cualquier duda, comentario o pregunta. Gracias. Doctor, muchas gracias. Y bueno, nada más voy a recordarles la dinámica de asistencia. Vamos a pasar un formato y una liga para que puedan estar pasando asistencia, y sus preguntas, por favor, les pedimos que las pongan en la caja de dudas y preguntas que está en el chat. Bueno, perdón, nada más quería darles esta información a los asistentes. Y bueno, doctor, muchas gracias por su plática. La verdad es que nosotros como comité estamos muy preocupados ante esta situación, porque ya de manera práctica, los que trabajamos un poco en clínica y también otros miembros que tenemos una productora y varios nos han externado mucho la necesidad que se tiene de trabajar con desparasitantes que sí sean efectivos, ¿no? Porque prueban desparasitantes y ninguno funciona. Desafortunadamente ya nos alcanzó una realidad, ¿no? Que veíamos cuando éramos estudiantes, ¿no? Que nos decían, pueden hacer programas de desparasitación cada 6 meses sin ningún problema. Ahora ya vemos que no, porque no funciona, ¿no? Este es el caso de esta resistencia que ya está muy vista en campo. Y bueno, yo creo y estoy totalmente de acuerdo con usted de que es un trabajo en conjunto el que debemos estar haciendo, ¿no? Los productores, investigadores, académicos, estudiantes y todos los que formamos este gremio, ¿no? Entonces, y de la mano con productores siempre, ¿no? Entonces, doctor, usted nos comentaba que era importante trabajar también con el diagnóstico, que también creo que ahora ya es vital, ¿no? Trabajar con él. Entonces, pues le agradecemos mucho su plática, fue un gusto y tenemos un ratito para preguntas. ¿Le parece bien que vayamos a él? Sí, claro, adelante.
Gracias, doctor. Raúl, ¿me escuchas? Sí, doctora. Adelante, por favor, con las preguntas. No hay preguntas por el momento. Yo veo algunas. Permítame. Listo, ya. ¿Ya las tienes? Sí, ya. JJ Almazán pregunta, en la DSD, ¿cómo se puede emplear la Dragoscred en infecciones como Amenchus y Trichostronchilus en conjunto en las UP? Ok, sí, pues este tipo de test, claro que se pueden emplear. Aquí el problema es que tenemos que identificar primeramente cuáles son las especies que están involucradas en este tipo de problemas de resistencia antihelmíntica. Aquí no habría otra más que si realmente realizar una prueba, un cultivo larvario y que nosotros podamos decir, mira, sí se está tratando de Moncus, sí se está tratando de Trichostronchilus, y con base en eso, y sobre todo teniendo, en parámetros sería lo del drag score, pero también tenemos que tomar en consideración que a veces este tipo de parásitos, por ejemplo, el Moncus contortus es mucho más patógeno que Trichostronchilus. Entonces, cuando nosotros hablamos de infecciones mixtas, que es lo que normalmente pasa en la naturaleza, es dificilísimo que nosotros encontremos infecciones que solamente esté involucrado un parásito. Entonces, con base en esto y con la identificación plena de este tipo de parásitos, podríamos tomar algunas de las acciones que están dictadas en la desparasitación selectiva dirigida, pero obviamente sabiendo que realmente nos estamos enfrentando a Moncus y Trichostronchilus, ¿no? Porque a lo mejor por ahí está involucrado la dorsagia o hay algunos otro tipo de parásitos que podrían estar cambiando o manifestando los signos clínicos o la disminución en los parámetros productivos o reproductivos. Entonces, esto sí se complica más, como lo dice Almazán en su pregunta, pero de que se puede hacer, se puede hacer. Que haya una receta para decir, pues esto lo podemos ocupar como tal, no. Siempre se tienen que tomar en consideración muchas otras cosas, aparte del hecho de los parásitos que están involucrados en las infecciones mixtas. Ok. Antonio Ortiz Hernández, felicidades por la plática. Un comentario y conocer su opinión cuando se trabaja con